Hola a todos, gracias por estar con nosotros una semana más. Es Lo hubieras dicho antes. Soy César Hernández y Joana Hernández. estamos contentos porque estén con nosotros una semana más. Gracias por habernos escuchado todo este tiempo. Y pues, Joana, ¿qué tal? ¿Cómo has estado estos días? Súper bien, contenta, entusiasmada. Ya cerramos el mes del orgullo con temas maravillosos. Esperemos les hayan gustado mucho, les hayan dejado mucho su alma y como lo platicábamos, les hubiera dejado empatía como lo hizo con nosotros. Y ojalá nos comentaran qué les pareció, cuál les gustó más, si hubo alguno que los dejara así de wow como nosotros y que ahí interactúen con nosotros, César. Y, Pero muy feliz de y empezar que también otro nos mes. digan quién de los invitados quieren que volvamos a tener en el programa, porque seguramente les gustó, como tú dices, un episodio más, pero el invitado, los invitados, por ejemplo, por ahí nos pedían mucho a Oscar. Oscar ha tenido bastante aceptación, es muy divertido, entonces me lo han comentado. Por ejemplo, estos comentarios nos pueden hacer llegar por medio de nuestras redes sociales. Así es. Y también quien no les gusta, ¿eh? También lo aceptamos. Para correrlos. ¿Cómo no? Que Chimino los corra. Órale, que le lleguen, que le lleguen. Y pues bueno, en este mes traemos unos temas también bastante interesantes. El día de hoy, Joana, traemos un tema que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera se imaginaban que podamos tener en el podcast. Hoy vamos a adentrarnos un poco en la ley, vamos a adentrarnos un poco en esta materia, porque casi puedo apostar todas mis fichas que sabemos muy poco de ley. ¿O tú qué tanto sabes de ley, Joana? Ay, no, bye. O sea, yo creo que les va a pasar lo mismo que a mí. Yo estaba así de, a ver, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Qué color? ¿A qué hora? O sea, estaba así que no cabía en el entendimiento. Pero esperemos nos agarren el hilo. Esperemos le agarren la importancia y lo compartan, sobre todo, que al final es lo que buscamos, que compartamos pues lo que aprendemos aquí. Entonces, sí, hoy vamos a hablar de un tema muy poco tocado probablemente o nulo, probablemente alguien nunca ha escuchado hablar sobre esto y esa va a ser la parte más interesante del tema. Entonces, pues yo listísima. Bueno, y nosotros no estamos listos porque no hemos presentado a nuestra invitada. Tenemos una gran invitada esta semana. Tenemos a la directora de la Fundación Reintegra, a Jimena Cándano. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, al contrario. Jimena, pues como lo hemos comentado, de leyes, la verdad es que nos enseña muy poco la vida, la escuela, los papás. Entonces, por eso te hemos invitado para que nos hables un poco de esto, pero que lo enfoquemos más al sistema de justicia para adolescentes, ¿te parece? Me parece perfecto. Las leyes yo sé que asustan. Yo soy abogada, pero nunca he ejercido como abogada. Ya casi les digo que soy más psicóloga. Y entonces me gusta más hablar de las leyes en un tono del día a día que en la formalidad. Espero que así sea más entendible. Súper, me encanta eso. Bueno, pues vayamos entonces iniciando igual con el tema. Es interesante porque yo se los comentaba tanto a Jimena como a Joana, que la parte de cuando decimos cómo se juzga, no sé si es la palabra correcta, Jimena, me corriges tú, cómo se ven las leyes para jóvenes y para adultos, nunca me había puesto a analizar. La verdad es que yo dije, pues las leyes son como para todos, sin tener una distinción. Pero ahora que te tenemos aquí, pues creo que sí hay bastante distinción para poder llevar un proceso con un adulto a poderlo llevar con un joven. Sí, la verdad es que hay muchísima diferencia, y es importante aclarar esa diferencia. Incluso cuando hablamos de justicia para adolescentes, hablamos de la especialización, que todos aquellos que tratan con jóvenes tienen que estar especializados en el trato con adolescentes por el impacto que tiene en los adolescentes el tema de justicia. No sé si quieran que me aviente así como este es el árbol del tule de más o menos cómo funciona Por la justicia. ejemplo, me gustaría comprender primero qué entendemos como adolescentes, en qué rangos se encuentran los adolescentes. Pues básicamente lo que dice la ley y los tratados internacionales y la Carta de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es que se considera adolescentes
que cometen un delito a los niñas, niños y adolescentes entre 12 y 18 años, que cometan un delito en ese periodo. Puede ser que ya tengan 18 y se les esté juzgando por un delito que cometieron a los 17, pero como fue a los 17, se les sigue juzgando con la ley de adolescentes. Ok. Entonces, entre Va. entre los 12 y los 14 no hay medida o sanción corporal, más bien se habla de asistencia social, y a partir de los 14 sí el juez les puede imponer una medida, pero se dice que son medidas socioeducativas. Lo que buscamos es que el adolescente o la niña o el niño aprenda el daño que generó con esa conducta y que no la vuelva a repetir. Entonces, lo primero y lo más importante es que se busca que la pena corporal o la cárcel, el último recurso, por el menor tiempo posible, y más bien que puedan estar en su casa con sus padres o su familia y tengan o lleven a cabo una medida que los lleve a un aprendizaje para no volver a cometer la conducta. Digo, un ejemplo muy... Supongo que esa es la finalidad, ¿no? Al final, creo que todos, o sea, todas las penas o todas las formas en las que se procesa a alguien, supongo que es con la finalidad de que no, pues, se recaiga o se reincida en la falta. En realidad no, Pero, esa es la gran diferencia. O sea, en adultos, la prisión oral lo que busca tristemente sí es el castigo. Y ya estando ahí, teóricamente se tendría que trabajar en la reinserción del adulto. En el adolescente, lo que se busca sí es que aprenda. Y digo, te voy a poner un ejemplo muy como de papás, ¿no? Tu hijo pinta la pared, pues no lo vas a castigar mandándolo al cuarto sin televisión, porque no hay una correlación y no va a aprender. Le vas a dar una esponja y le vas a decir limpias la pared hasta que quede limpia. Entonces, esa es un poco la idea en la justicia para adolescentes. Es, no sé, robaste para comprar alguna sustancia adictiva. Bueno, perfecto. Entonces, vas a tener que reparar el daño y vas a tener que ir a talleres para reducir tu uso del consumo de sustancias, y vas a tener que ir a talleres de prevención del delito para que entiendas cuál es el riesgo en el que pones tu vida y la de los demás al cometer este tipo de conductas. Esa es más o menos la idea y la diferencia entre adultos y adolescentes. Perfecto. Y es aquí entonces donde vamos a ligar gran parte de nuestro tema, que muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo ligamos la Fundación Reintegra con el sistema de justicia para adolescentes? Es aquí donde Reintegra llega a participar para poderle ofrecer esto a los adolescentes. ¿Es correcto, Jimena? Exacto. Nosotros llevamos 37 años trabajando a favor de la justicia social a través de la prevención del delito. Tenemos 3 programas, otorgamos fianzas a adultos y adolescentes en todo el país. La idea de otorgar estas fianzas es que la persona que tiene derecho a llevar su proceso en libertad, pero no tiene dinero para pagar la fianza, pueda hacerlo. Porque sabemos que al estar privado de la libertad, no solo se daña a la persona que está en prisión, sino a todo su círculo familiar, y que es mucho más probable que algún hijo, hermano o familiar cometa un delito para poder seguir apoyando a la persona que esté en prisión. Entonces, al llevar a cabo el proceso en libertad, se reducen estos riesgos y estamos previniendo la comisión del delito. Nuestro segundo programa es el de adolescentes en conflicto con la ley, que es jóvenes de 12 a 18 años que cometieron un delito, y nosotros los acompañamos en el proceso jurídico y después cumplen su medida legal o su sentencia con nosotros en lugar de hacerlo con el gobierno de la Ciudad de México. Y el tercero, trabajamos en prevención comunitaria en la colonia Guerrero y en el barrio de La Lagunilla, con niñas, niños, jóvenes y sus familias, para evitar que lo que ya está normalizado en la comunidad de delito y violencia permee en las niñas y los niños sobre todo, y repliquen estas conductas, y ayudarlos mejor a que puedan generar un proyecto de vida positivo, aún siendo, o más bien siendo resilientes, aún en el ambiente negativo en el que viven. Muy bien. Súper. Aquí tengo una pregunta, Jimena. ¿Cómo nació la fundación? O sea, ya nos explicaste qué es actualmente, pero ¿cómo llegó a ser o qué es lo que detonó que Reintegra naciera? Hace 37 años
detienen a nuestro fundador, que se llamaba Pedro Robert, lo acusan de haber cometido un delito que no cometió, y en esa época, los fines de semana, no había jueces. Entonces, el Ministerio Público te detenía y pasabas 48 horas en prisión hasta que el juez decía, pues la detención no fue legal y te dejaba salir. Entonces, pasa esas 48 horas en prisión y se da cuenta que hay muchísima gente que lleva más tiempo en prisión del que hubiera estado si ya lo hubieran juzgado. Y que básicamente la gente que está en prisión por ser pobre, porque no tuvo dinero para defenderse, porque no tuvo un buen abogado. Entonces, digo, ya a la fecha eso pasa. Tenemos casos de 17 años en prisión y no han sido juzgados. Hay casos bastante terroríficos y entonces él hace algo por esta gente. Entonces empezamos a trabajar primero con adultos y nos dimos cuenta que casi adultos que estaban han pasado adolescentes, que en esa época era muy diferente, y que no les había funcionado de nada. Y entonces se empieza a trabajar con adolescentes y vemos que la incidencia es mucho más grande con un adolescente porque está justo en formación que con un adulto. Entonces empezamos a enfocar las baterías en los adolescentes y después nos damos cuenta que la gran mayoría venían de la delegación Cuauhtémoc y después de hacer un análisis vemos que la colonia Guerrero era como un muy buen lugar para poder trabajar en la prevención secundaria, o sea, con jóvenes que están en riesgo pero que aún no se ven inmersos en el sistema de justicia. Ya abrimos el tercer programa y así nace Reintegra. De acuerdo. Bien, comentabas, uno de los programas, Jimena, está abierto a toda la República, que es las fianzas que se ofrecen, ¿es correcto? Exacto, sí. Esa parte sigue vigente actualmente, aplica para todos los estados, no hay ninguno que quede fuera de este programa, ¿verdad? No, trabajamos con todos los estados, es el único programa que tenemos a nivel nacional. Ha disminuido este programa porque a partir de la entrada en vigor del nuevo, ya no tan nuevo, 10 años, sistema de justicia, ya la fianza no es la medida que por elección, ya hay otras muchas, por suerte, muchas medidas que el juez puede otorgar para que la persona cumpla en libertad su proceso sin tener que dar una cantidad importante de dinero para poder salir. De acuerdo. Entonces, hoy ya hay más opciones, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, actualmente todavía existe lo que nos compartías, que hay mucha gente que tiene pues tiempo y no ha sido procesada. Sí, mucho menos que hace 40 años, en eso el sistema ha avanzado, pero siguen Ok. existiendo personas y hay casos, o sea, como para hacer justo la semana pasada. En el caso de En adolescentes. el caso de adolescentes, no tanto, porque Ok. además, te digo, es una justicia, la justicia de adolescentes tiene que ser un juez especializado con abogados especializados, o por lo menos teóricamente, con custodios especializados. Todo aquel que tiene contacto con el adolescente debiera estar especializado. Son muchos menos casos. De hecho, no tenemos cifras porque los estados no reportan. El último censo más o menos confiable, que fue en el 2015, más o menos hablábamos de 16,000 adolescentes cumpliendo alguna medida en todo el país. Eso, para darnos una idea, es el equivalente al reclusorio norte. Entonces, estás hablando que en todo el país son muy pocos los adolescentes que están cumpliendo una medida. Entonces, es un problema muy trabajable y muy resolvible si le echamos ganas y se generan las políticas públicas necesarias. Entonces, es más difícil que alguien pueda pasar 17 años y que no se note la diferencia de un chavito de 14, 15 o 16 con alguien que pues ya tiene 30, ¿no? Entonces, Claro. en adolescentes eso no sucede tanto. En adultos sí. En adultos tenemos muchos casos, pero te digo, ese ya es como para un tema completito solo para él, de prisión preventiva Sí, claro. oficiosa, que son personas que por haber cometido un delito se les manda a la cárcel de forma preventiva en lo que acabó el juicio y han pasado 10, 15, 17 años y el juicio no se ha llevado Wow. a cabo y ellos siguen en prisión. Sí, definitivamente es un tema que estaría muy interesante tocar individual porque supongo que ha de haber un mundo de supuestos
¿no? De lo que sucede o por qué, Sí, que y ya unas eso nos historias podría... de terror también. De acuerdo. Entonces, regresando al tema del sistema de justicia para jóvenes, Jimena, actualmente el programa que ustedes tienen como Reintegra solo aplica para la Ciudad de México. Nosotros, por desgracia, solo trabajamos en la Ciudad de México. Hemos buscado hacer transferencia de modelo en otros estados. No hemos tenido mucho éxito, pero como les decía, justo la justicia para adolescentes es la justicia más olvidada. Los jóvenes de por sí son estigmatizados por ser jóvenes, ignorados por ser jóvenes y se les otorga muy poco recurso porque además pues no votan, no son ciudadanos como tal al 100% todavía. Entonces, de por sí tienen esa discriminación por ser jóvenes y luego por haber cometido un delito más, ¿no? Y un ejemplo muy claro es cuando se generó el sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia para adultos, se dio un tiempo de 8 años para prepararse jueces, magistrados, ministerios públicos, todo el sistema, y se invirtieron miles de millones de pesos en capacitaciones. Para el sistema de adolescentes nos dieron 3 días y 0 pesos. Y así entró en Wow. vigor la ley. Pues a la ley, varias organizaciones presentamos un proyecto de código. No fue el que se usó al final de base, pero de todas formas nos cambiaron muchísimas cosas desde las rodillas y desde el desconocimiento de cómo es el día a día en este tema, eh, cosas que han complicado mucho la ejecución de esta ley, que sí deberían de ser reformadas, pero sobre todo nos dieron 0 pesos. Entonces, a pesar de que la ley dice que tiene que haber o sea, tienes que ser experto o especializado en adolescentes, muchos jueces de adultos en la mañana juzgan adultos y en la tarde juzgan adolescentes. Muchos custodios en la mañana o una semana cuidan en reclusorios de adultos y una semana cuidan en comunidades de adolescentes. Entonces, no se ha logrado alcanzar pues, todo lo que se buscaba con la ley, porque al final el presupuesto de gobierno es totalmente diferente para adultos que para adolescentes. Y bueno, de por sí para adultos también es bajísimo, ¿no? Yo siempre les digo, pues dime dónde está tu presupuesto y te diré cuál es tu interés. Y aquí pues lo que demuestra es que no existes. Bien, entonces, la parte del modelo que ustedes como Reintegra han creado y que está comprobado que funciona, lo han promovido en otros estados y no ha sido aceptado, replicado. Por ejemplo, aquí en Jalisco, que nosotros somos de Jalisco, se ha propuesto esto y ¿qué ha sucedido ahí? Bueno, más bien nosotros hemos buscado, tanto con autoridades como con organizaciones de la sociedad civil, y pues, la respuesta de las autoridades es no tenemos recurso para eso. Ujú. Y de las organizaciones de la sociedad civil, no hay muchas organizaciones que trabajen estos temas. O sea, hay muchas que trabajan temas de educación, no sé, deporte, niñas, niños y jóvenes en situación de calle o abandono social, pero así como tal de justicia para adolescentes, no hemos encontrado muchas, somos pocas lo que lo hacemos, y aunque hemos intentado hacer alianzas con otras organizaciones que a lo mejor tengan temas parecidos, donde pudieran acoger a jóvenes que están cumpliendo alguna medida, pues te digo, no hemos logrado hacer mucho eco con los gobiernos para que nos permitan apoyarlos, o no hemos encontrado eco con los gobiernos, más bien. De acuerdo. ¿Eso sucede en todos los estados o hay algunos en donde sí ya han tenido como un acercamiento, esté un poco más avanzado? En Chihuahua logramos con organizaciones de la sociedad civil, y la verdad es que pues en estos temas y justo pues es un estado que le ha tocado vivirlo muy duro, está mucho más sensibilizado, pero lo que nos acabó comiendo fue el dinero para viáticos Ujú. y el gobierno no quiso entrarle, entonces pues acabó quedando en apoyo en red y con recurso humano a través de internet y a distancia, pero ya no pudimos llevarlo a cabo como queríamos por falta de recursos. Por ejemplo, como sociedad, como nosotros, simples mortales,
¿qué es lo que podemos hacer, Jimena? O sea, ¿de qué forma nosotros podemos contribuir con todo este tema, con todo esto que es real, que sucede? Digo, ya nos quedó clarísimo que el gobierno pues no tiene un interés real en esto, porque si no, ya se hubiera visto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer, prevenir, desde prevenir hasta la parte de ayudar, pues? Mira, yo te diría que lo más importante es hacer conciencia. A mí algo que me llama mucho la atención es que en medios, redes sociales, cada vez que, no sé, detienen a alguien que estaba asaltando, que cometió un delito, lees los comentarios y son brutales. O sea, es mátenlos, desháganlos, métanlos a la cárcel. O sea, nadie se pone en el lugar del presunto culpable, ¿no? Porque además ni siquiera estamos seguros si lo fue o no. Y regresar con violencia y la violencia nunca va a ser una solución. Yo algo que les digo muchísimo es que tenemos que buscar justicia y no venganza. Y justicia es que sea la persona que cometió el delito, que se le juzgue con una defensa justa o una defensa honrada que sí le permita defenderse, no que lo hunda todavía más, y que si la medida que le toca es privación de la libertad o la que sea en su defecto, se lleve a cabo con dignidad, porque al final la mayor parte de las personas que hoy están en prisión van a salir y salen muchísimo peor de como entraron. Y como sociedad eso tampoco nos conviene, porque Claro. regresan con más contagiencia y la cárcel no resuelve los conflictos. Lo que sí resolvería el conflicto es ver cuál fue el daño a la víctima, por qué fue ese daño, cómo podemos resarcir ese daño, cómo se puede generar un perdón. E insisto, o sea, si el delito que cometió, la pena que amerita es prisión, está bien, pero no por estar en prisión tienes que vulnerar todos los derechos humanos de esa persona. Son cosas como muy diferentes. Entonces, el ir generando conciencia de buscar justicia y no venganza y de ponernos en los zapatos, porque en un sistema tan corrupto y tan injusto como el nuestro, cualquiera de nosotros estamos sujetos a que nos acusen de haber cometido algún delito y acabar en prisión y tardarnos por lo menos un año en demostrar nuestra inocencia y poder salir. Entonces, no ser tan prontos a culpar al otro y a dejarnos ir con toda la violencia que traemos en estos momentos, sino pensar, bueno, si fuera mi amigo, mi hermano, ¿cómo me gustaría que lo trataran? Tanto a la víctima como al presunto culpable, ¿no? Pues me gustaría que la víctima supiera y estuviera segura que sí es su victimario y que, no sé, le pidiera perdón y cumpliera con la sentencia que tuviera. Pero si fuera mi familiar, me gustaría que fuera oído y vencido en juicio, que tuviera certeza de la pena que va a tener y que la cumpliera en las condiciones más dignas posibles. Jimena, tengo una Ok. pregunta en cuanto, ahorita estamos hablando ya, por ejemplo, los delitos. ¿Cuáles son los delitos o, sí, las acciones que cometen los adolescentes, los jóvenes, para poder llegar al sistema, para que el sistema de justicia los empiece a procesar? ¿Cuáles son los más comunes? Mira, los más comunes, no solo de jóvenes, Ujú. es el robo. El robo es el robo a transeúnte. Esa es la Ok. gran mayoría de los delitos que se cometen en este país. La verdad es que si a mí me preguntas, yo pensar en que alguien por robar un celular en la calle, que ojo, está fatal y no lo justifico, pero por robarte un celular en la calle, meterlo a prisión, en la misma prisión donde están secuestradores, violadores y asesinos, pues no me suena a una idea muy lógica, ¿no? O sea, pues, lo empujo a que odie a la sociedad y a que haga amistades que lo lleven muy probablemente al crimen organizado. Justo por eso, en la justicia para adolescentes, únicamente se priva de la libertad aquellos delitos que se consideran delitos de alto impacto, ¿no? Crimen organizado, secuestro, o sea, delitos que por su gravedad sí se requiere separar a la persona de la sociedad para que no vuelva a vulnerarla de esa forma tan violenta o grave. En el resto de los delitos lo que se busca es reeducar para que
entiendan que por ahí no va y puedan tener otro oficio u otra forma digna de vida. Entonces, la gran mayoría de los adolescentes cumplen en libertad, porque es tantísimo el daño que se le hace a alguien privándolo de la libertad, que sabemos que si a un adolescente lo privamos de la libertad, ya déjate tú por años, por meses, la probabilidad de que pueda reincorporarse a la sociedad es muy baja. Por eso se busca que se quede con la familia con un acompañamiento de autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos que el delito es multifactorial, entonces trabajamos la reinserción de forma multifactorial, con psicólogos, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, tienen deporte, cultura, eh, educación escolarizada, capacitación laboral, y la idea es ayudarlos a formar este proyecto de vida que independientemente de haber cometido un delito o no, la verdad es que cuando todos estamos en la adolescencia, nadie se sienta con nosotros a trabajar un proyecto de, a ver, ¿cómo te ves en los próximos 6 meses, en un año, en 3 años? ¿Qué quieres y qué pasos tienes que seguir para llevarlo a cabo, no? Más bien tienes al adulto diciéndote, tienes que pasar el año y pasar a secundaria, pero nadie te dice, es que si no pasas a secundaria, no vas a lograr todas estas habilidades, no te vas a abrir todas estas puertas, no, o sea, no, nada más te dicen, te toca. Y pues lo primero que hacemos, bueno, como si yo fuera adolescente, pero lo primero que hacen los adolescentes es ser rebeldes y decir, oye, no, pues a mí no me toca nada, ¿no? Yo lo digo porque yo soy muy así, a mí no yo no tengo que hacer nada, yo hago lo que quiero, ¿no? Entonces, ese es el tema, es que esta es tu opción si sigues por aquí y esta es la otra opción si sigues por acá. Y lo que nosotros trabajamos muchísimo, que es, ahora sí que el secreto de la casa, es el dignificar a la persona. El que en el momento en el que llega a Reintegra, lo reciben con una sonrisa, lo tratamos como ser humano, le damos el valor y les enseñamos el valor que ellos tienen en las comunidades y el medio en el que se mueven, no son valorados. Y ya nada más con el simple hecho de ser vistos, eso es pues no sé, 60-70% de la reinserción. Por ejemplo, Jimena, ¿existe con ustedes, no sé si este tipo de apoyo, pero cuando un papá, un padre de familia se da cuenta o un familiar que el hijo ya está pues metido en algunas cosas mm, sospechosas, diremos, porque todavía no hay algo comprobable? ¿Hay forma de prevenirlo con ustedes? ¿Existe una forma en que no tenga que llegar realmente al delito, Sí, claro, nosotros pero pueda hacerse trabajamos, algo? o sea, en la parte que tenemos de prevención del delito, trabajamos con muchísimos jóvenes que a lo mejor ya cometieron un delito y simplemente no los han detenido. Y trabajamos esto mismo, digo, de forma un poco diferente, porque además nosotros cuando trabajamos con alguien que está cumpliendo una sentencia, tenemos que reportarle directamente al juez y estamos obligados a cumplir la sentencia que dijo el juez, más lo que nosotros vemos, ¿no? Tanto con ellos como con su familia, porque nosotros siempre trabajamos de la mano con la familia. En el caso de prevención, ahí tenemos más libertad para trabajar tanto lo que le interesa al adolescente como lo que nosotros encontramos en el diagnóstico. Y de hecho, ahora que hemos estado trabajando a distancia, justo queremos armar un proyecto para poder trabajar a distancia con otros jóvenes que no necesariamente están en la Ciudad de México y que los papás estén preocupados y quieran, pues sí, ayudarlos a construir este proyecto de vida. Claro, porque creo que ese es un tema importante. Digo, lo ideal sería que lo prevengamos, ¿no? Que sea algo en lo que trabajemos todos. Llámese obviamente padres, pero y también los que no son padres, pues buscando esta forma, ¿no? Porque creo que eh, de repente es importante pues darnos cuenta o prestar atención porque creo que ese puede ser un motivo que muchos no están como muy atentos a lo que hacen los hijos, pero muchos sí se dan cuenta, ¿no? Muchos sí saben que de repente el hijo o está con compañías y saben que las compañías ya hicieron algo, ¿no? O se habla de las compañías, entonces Claro, pues lo digo, ideal te sería voy a decir, actuar hay desde como ahí, ¿no? Tratar desde muchos ahí de prevenirlo. factores, o sea, muchas veces en la familia, yo me acuerdo, yo a Reintegra entré haciendo mi servicio social hace 14 años, luego me fui y volví, iba a trabajar y me hice el psicólogo de Reintegra que me acompañaba.
Trabajar significa ir a robar. Los papás les enseñan a quitar los espejos. Dije, híjole, ¿no? Pues, de ahí ¿cómo le haces? Y entonces por eso Dios. nosotros trabajamos con la familia, porque necesitas cambiar Sí, el chip y la claro. idiosincrasia de toda la familia, porque muchas veces, y no es que la familia sea mala, estás hablando de comunidades, también un ejemplo que siempre pongo, es un chavo en la colonia Guerrero que un día se sienta al lado de mí y me dice, oiga, Lick, a mí ni me venga a sermonear porque yo no he cometido ningún delito. Digo, ok, ¿has comprado o vendido piratería? Sí. Ok, ¿has comprado alguna sustancia para drogarte o la has vendido? Sí. ¿Has golpeado a alguien hasta sacarle sangre? Sí. Nada más que tú no los consideras delitos. Y esa es la falta de cultura de legalidad que tenemos en este país. Y en este país lo que nos está matando es la falta de cultura de legalidad, Ok. desde pasarte el semáforo hasta no respetar, que dice cerrado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con retar a la autoridad. Y Sí, la los siguiente sentidos parte de es la las impunidad, calles, qué sé yo, porque cosas así. podemos seguir Sí, poniendo las peores penas del mundo, pero si tú sabes que nunca vas a tener no la tienes desde casa y no la tienes en la escuela y no la tienes con la autoridad, porque podrás tener las penas altísimas para secuestradores, pero para que un secuestrador termine cumpliendo su sentencia es el 1%. Entonces, en costo-beneficio, puedo cometer un delito 10 veces y me van a agarrar una, o 100 y me van a agarrar una. Entonces, ese tema de la autoridad, de el cumplimiento de las leyes, o sea, y te digo, ahí es donde entra la parte de buscar justicia y no venganza. O sea, lo hiciste mal, cometiste un delito, tienes que tener una consecuencia. No necesariamente la consecuencia es que te humillemos enfrente de la plaza pública, no, pero sí tiene que haber una consecuencia, porque cuando dejas pasar todas las consecuencias, y los chavos te lo dicen, o sea, en la cárcel está el que no tuvo dinero, o el que fue muy tonto, o de plano al que un muy poderoso quería meter a la cárcel. Eso es de lo que están llenas las cárceles, ¿no? Entonces, no es tanto que los papás no se den cuenta, o sea, muchas veces es el mismo ambiente en el que se vive en esas comunidades, donde ya está súper normalizado. Papás que tienen que poder mantener a sus hijos, mamás solteras, y pues tampoco tienes tiempo de estar sobre de ellos, ¿no? Entonces tampoco es culpar a los papás, tenemos que hacer equipo todos. sí, sí. Jimena, tengo una pregunta. Me parece interesante el tema que nos hablas de cultura de legalidad. Hablábamos que, bueno, en el país, digo, no quiero generalizar, pero me parece que sí el tema de cultura de legalidad, pues nos hace falta un poquito. ¿Cómo podríamos aumentar este tema para que no siga sucediendo lo que tenemos actualmente? Por ejemplo, las situaciones que nos mencionas de las familias donde creen que pues vender piratería o comprarla no es un delito. Estas partes, ¿cómo podremos sí aumentarla? Pues mira, yo te diría, hay varias organizaciones que están trabajando esos temas, digo, nosotros entre ellos. Nosotros trabajamos muchísimo el tema en escuelas y en comunidades donde está muy normalizado la violencia. Y yo creo que también tendría que ser un esfuerzo por parte del gobierno. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que siempre dice la gente, ¿no? Ya no existe la materia de civismo. La materia de civismo nunca ha dejado de existir. Esa sigue existiendo, digo, y a veces sorprende que hasta los secretarios de educación se aventen el tiro de decirlo. El problema es que civismo no está enfocado a cultura. Yo fui, tienes que enseñar el himno nacional, la bandera, que está muy bien, todo eso está muy bien, pero debería estar mucho más enfocado al tema de cultura de legalidad. Y por otro lado, los papás y los ciudadanos adultos deberíamos de corresponsabilizarnos en enseñárselo a los más jóvenes y también en vivirlo nosotros. Porque la verdad es que es muy fácil siempre estar culpando al otro, cuando al final del día somos muy fáciles a decir, pues, ay, ya, después de las 12 de la noche te puedes pasar el semáforo. A ver, ¿dónde dice? No, seguro si hay algún lugar donde dice. No, no dice. Y te pones en riesgo a ti, pones en riesgo a los demás, ¿no? Pero sí tener esta idea de no solo soy yo, también son los demás y tenemos que cuidarnos todos. Yo creo que empezar a trabajar desde ahí y empezar a trabajar en paralelo desde el gobierno con nuestras niñas y niños y como adultos ponerles atención, porque muchas veces los niños te dicen, ¿no? Oye, papá o tío, ¿cómo vamos a entrar si dice cerrado? No, hombre, no pasa nada. Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando al niño, no?
Eh, Eso creo yo que son como las cosas más fáciles o más fáciles de decir, pero más difíciles de hacer. Ujú. Pero sí el responsabilizarnos todos de ir generando esta cultura. O sea, si yo no lo hago, no importa que el de al lado no lo haga, pero yo voy a dar lo mejor de mí para no hacerlo. Y si veo que el otro lo está haciendo, puedo ir y decir, no, no con gritos y sombrerazos. Por ejemplo, yo que todo el tiempo ando con carriola caminando, cada vez que veo a alguien que se come la línea, pues sí voy y le digo, oiga, se puede echar para atrás, no me deja pasar. Y pues hay unos que se mueren de pena y otros que te dicen hasta la despedida. Pero probablemente la próxima vez antes de pisar una línea se habría no estoy dejando pasar a alguien más, ¿no? O a lo mejor no, pero yo por lo menos ya puse mi Claro, granito de arena. exacto. Entonces yo creo que es empezar con eso, empezar cada uno a cambiar la forma en la que lo hacemos y sí pensar en cómo educamos a nuestras nuevas generaciones en estos temas. Y mucho también creo que es el ir desapareciendo esta cultura que hemos generado, esta narcocultura. Me acuerdo hace 10 años que me tocó estar trabajando en Ciudad Juárez. Las niñas y los niños te decían, yo quiero ser narcotraficante y yo quiero ser novia de narcotraficante. Ay, sí, bye. Pero en el centro del país eso no pasaba. Y desde hace 3 4 años, en el centro del país escuchas lo mismo. Pero claro, cuando prendes la tele, pues la reina del sur es lo máximo en la vida. Yo no tengo ni idea porque no las veo, pero tenemos 500 narcoseries que te convierten en héroe a la figura errónea. Y luego, ¿cómo le dices al niño? No, pues mejor decide ser policía, ¿no? Si todo lo que ve en la televisión es que el policía es el que no vale nada, si el trato que ve que sus papás le dan al policía es como que no vale nada, y el que está bien y el que le va muy bien en la vida es al que hace el daño. Entonces, pues también tenemos que comprometernos o sea, y desde la sociedad penalizar a aquellos que hagan esas películas. O sea, yo, por ejemplo, hombre, a lo mejor ni se han enterado los que hacen esas series que yo no los veo, pero yo, mi granito de arena es no le voy a dar visibilidad a ese tipo de series que a los chavos con los que yo trabajo cante más picudo de la cárcel porque es lo de hoy. Sí, claro, como tú comentas, el material ahorita que tenemos en el país, pues ya vemos en las películas, vemos que hay series, en las novelas, o sea, la violencia parece que nos quieren vender que es normal, ¿no? Creo que tendremos que Exacto. quitarnos ese estereotipo, esa idea de la cabeza que sí es normal. No, o por ejemplo, las declaraciones ayer después de los terribles sucesos en la Ciudad de México, y salen las autoridades a decir, es que se dio porque estamos haciendo un muy buen trabajo. No, 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 a ver, la escalada de violencia no significa que estés haciendo bien tu trabajo. No, no podemos normalizar las escaladas de violencia. Significa que no existe un trabajo de inteligencia para saber que eso iba a suceder y detenerlo antes de que sucediera. No justifiques la escalada de violencia diciendo, es porque se sienten amenazados. No, la violencia nunca debe ser una opción ni debe ser reconocida como un premio por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Un reconocimiento más que premio al trabajo que estás haciendo. Claro. Jimena, tengo una pregunta. Ahora que tenemos, bueno, la contingencia en el país, mi pregunta va enfocada a cómo Reintegra está trabajando con los jóvenes, porque me imagino que ustedes siguen funcionando, tal vez no con normalidad, pero sigue funcionando la fundación. Sí, fíjate, y de hecho ha sido muy curioso porque cuando empezamos la contingencia estábamos muy preocupados de cómo íbamos a trabajar con los jóvenes y con sus familias para el cumplimiento. Y estamos muy contentos porque llevamos 3 meses trabajando a distancia. Ninguno de nuestros chavos ha cometido delitos en estos 3 meses. De por sí nuestra tasa de éxito es del 96%, pero en estos 3 meses que sí estamos preocupados porque pues, no estamos de forma presencial, están viviendo en las comunidades donde siempre viven y donde sabemos que están expuestos a diferentes tipos de influencias. Ninguno de nuestros chavos ha cometido delitos. El trabajo que hemos hecho con las familias, los padres lo que nos dicen es que les ha servido muchísimo para poder reencontrarse como familia y superar pues toda esta ansiedad que se vive de estar encerrado. Con los chavos nos ha servido muchísimo para trabajar también lo que significa perder tu libertad, ¿no? O sea, ahorita estás en tu casa, estás con tu familia y de todas formas quieres salir. Imagínate si estuvieras en prisión, ¿no? Entonces, valores esa libertad y haz todo lo posible por conservarla. Entonces, la verdad estamos muy contentos porque hemos tenido muy buenos resultados con los chavos, han estado muy comprometidos, sus reflexiones han sido muy profundas y pues nada, nosotros les estamos dando seguimiento
Y a los que tienen teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, a través de diferentes programas de redes, y a los que no, de forma telefónica, pero todos han estado recibiendo adicciones en terapia individual, grupal y familiar, en toda la parte jurídica, porque pues, al haberse detenido los términos jurídicos, por ejemplo, tenemos muchos chavos que siguen detenidos, que ya debieron de haber liberado, pero como separaron los términos, pues siguen detenidos y la familia está con mucha ansiedad. Entonces hemos estado trabajando también con ellos. Y de forma remota seguimos trabajando con dos comunidades de internamiento donde les estábamos dando talleres de tejido. Se quedaron de responsables chavos que estaban comprometidos dentro de la comunidad y nosotros a distancia seguimos apoyándolos. Entonces, la verdad es que dentro de lo que cabe ha sido un gran aprendizaje que justo nos ha permitido ver que sí podemos operar a distancia y que a lo mejor podemos hacer algo con los estados. Sí, y sobre todo que sean como programas integrales o que tengan la misma dirección, porque también si tenemos, bueno, sería una buena idea que todos siguiéramos esa misma dirección, porque al tener cada quien sus ideas o sus implementaciones, pues puede ser que no estén cubriendo actividades, sectores o puntos importantes que otros programas sí lo estén haciendo, entonces pues los esfuerzos siguen siendo de forma aislada, ¿no? Sí, bueno, eso sí, definitivamente lo que sería maravilloso en este país es que todas las organizaciones de la sociedad nos pudiéramos poner de acuerdo e interactuar para, para poder reforzar el trabajo de todos. Eso sería, desgracia, en la sociedad civil, algo de lo que pecamos mucho es de querer trabajar solo con lo nuestro y solo con nosotros, ¿no? Que eso pues también complica un poco y a veces así reacciona el ser humano. Pues Jimena, bastante interesante el tema, de verdad nos ha servido mucho. Creo que todas las personas que estemos escuchando este episodio vamos a empezar a cooperar, como tú le decías, con un granito de arena para evitar bueno, la normalización de la violencia y la delincuencia en nuestro país. Hay que reducirla desde nuestra trinchera y como podamos, y sobre todo que nos llevamos muy buen conocimiento para poder aumentar nuestra cultura de legalidad, que insistimos, pues no nos lo enseñan o muy pocas veces en la escuela, las familias. Entonces, a partir de aquí nosotros nos vamos con este material para que lo podamos compartir. No queremos cerrar el episodio, Jimena, sin que nos compartas tus redes sociales, dónde se pueden acercar contigo, si tienen alguna duda, si quieren colaborar, dónde te pueden contactar. Súper, pues bueno, las de la fundación, la página es www.reintegra.org.mx. Estamos en Facebook y Twitter como Fundación Reintegra y yo estoy en Twitter como Jimena Cándano. Y ahí cualquier duda, aclaración, idea o interés, más que encantados de resolverlo. Y nuestro correo es contacto@reintegra.org.mx. Súper, muy bien, muchas gracias, Jimena. Joana, ¿cómo ves nuestro cierre del episodio? Muy bien, muy interesante, muy padre y pues sí, lo resumimos como siempre recordando, ¿no? Esa parte de hacer lo que nos corresponde a todos y también responsabilizarnos de alguna forma de, pues de todas las cosas que hacemos, porque al final creo que está en cada uno de nosotros algún tipo de cambio, ¿no? Algo, aunque sea pequeño. Así es. De una vez damos entonces nosotros también dando nuestros puntos de contacto en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook y en Instagram como @lo hubieras dicho antes. Estamos en Twitter como lo hubieras dicho. Y no se olviden que también estos episodios los pueden escuchar por medio de la plataforma de YouTube. Pues con esto estamos cerrando nuestro episodio, Joana. Así es, pues muchas gracias, Jimena, por el tiempo y por todo esto que nos cuentas, que es bastante importante. Creo que todos debemos de conocer un poquito más y pues por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y qué buena labor hacen. Muchas gracias. Gracias. Pues nos estamos despidiendo a toda la audiencia. Les recordamos que tenemos una cita todos los miércoles en su podcast de cabecera. Nos estamos escuchando. Bye. Bye.